el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. ¿Acaso las mujeres siempre habían ocupado el mismo lugar en la historia? ¿Por qué habían aceptado formas tan violentas de opresión en sus vidas? ¿Qué poderes poseían las mujeres del pasado? Mi abuela, una mujer que apenas había tenido educación formal, poseía conocimientos que había transmitido a mi madre, quien, a su vez, había tenido más acceso a la educación, pero que por alguna razón decidió no transmitir sus saberes. Para mí, se esperaba una vida diferente, preocupaciones diferentes, que no fueran centradas en los trabajos de cuidado. ¿Dónde habían aprendido las abuelas, las madres, las hijas? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el podcast de La Lobera, como cada semana. Ustedes nos pueden escuchar, participar con nosotras y nosotros desde cualquier lugar del país o cualquier lugar del mundo. Esa es la maravilla de la tecnología. Como escucharon antes, un pequeño trozo de un texto muy interesante de la doctora Minerva Anguiano González, que les quiero decir que hoy nos va a acompañar, de un tema fundamental, porque ha existido a lo largo de la historia, ha estado en muy distintas culturas, hace presencia incluso para pensar en las formaciones sociales y en las comunidades. Que sin embargo, es un asunto que yo, ¿cómo lo diría? Forma parte de un proyecto de vida, pero en su momento es una ilusión. Muchas mujeres de muchas generaciones han pensado lo maravilloso que va a ser el día que se casa, pero un poco con algo pragmático. ¿Cómo me voy a ver de bella? ¿Cómo va a ser mi atuendo? ¿Cómo mi atuendo me hace en un solo día sentirme el centro de la ceremonia, del rito, de la fiesta, del futuro de una pareja? Estamos hablando de las novias. Resulta que aquí en la Organización Editorial Mexicana existe un museo que se ha llamado a lo largo de los años Los Ídolos del Esto, porque el Esto, que es el periódico de deportes de la OEM, fue el periódico que catapultó a esta empresa. Es una publicación de hace muchos años en donde se centraba un poco el interés original del que era dueño de esta empresa. En ese museo, que es una maravilla y tiene unos ventanales que no se lo imaginan, ojalá que Pablo en la versión de YouTube los pueda captar, se ha puesto una exposición que se llama Las 1001 Novias, que es producto también de una empresa paralela de la OEM que se llama Fábrica de Exposiciones. Ya nos va a contar nuestra invitada de qué se trata. Pero quiero decirles, no podríamos hablar de la historia de las novias sin la comunicación y el periodismo. Están retratadas a lo largo de la historia en los diferentes periódicos de la OEM, algunos de más de 70 años. ¿Cómo eran las bodas? La ceremonia, yo quiero que la piensen un minuto. La ceremonia de la boda, donde ella aparece en el centro, ataviada, generalmente de blanco, pero no solo. Ahora la doctora Minerva nos lo va a explicar. Y cómo fue posible organizar, no una exposición, sino una especie de guía de la exposición, que en realidad es un libro como de 1000 páginas. Ustedes lo van a empezar a ver también en el YouTube, algunas imágenes del libro. Acá a lo mejor lo podemos ver. Y esta exposición de las 1001 novias, ya nos van a contar cómo se les ocurrió a Minerva. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué averiguaron? Bueno, pues en realidad este fue un pretexto, tal cual, ¿no? En algún momento la doctora Marina
puso sobre la mesa que quería hacer una investigación. Marina, ¿cómo se apellida? Vázquez, quería... ¿Es como la jefa del equipo? Sí, es la jefa del equipo. Ajá. Ella tiene muchísimo interés en la preservación del archivo, en la conservación de lo que se da en este archivo y también en la investigación, ¿no? Y como seguramente tú sabrás, la OEM tiene un archivo histórico, hemerográfico, bibliográfico y también una fototeca muy rica. Y a partir de este acervo tan rico que se tiene, es que comenzamos una investigación y ella puso sobre la mesa el tema de las novias. ¿Y las novias por qué? Bueno, pues en principio porque las novias nos ayudan como una forma de narrar el papel que ha tenido la mujer en México a lo largo de un periodo desde el siglo XVII hasta la actualidad, más o menos es el rango histórico que utilizamos. De la investigación y de la exposición. Y de la exposición. Con fotos. Hay unos vestidos que luego les cuento. Exacto, y que es un rango histórico que nos ayuda a entender cómo es que ha cambiado el papel de la mujer y que se puede ver muy claramente en este ritual de paso que es el matrimonio, ¿no? Ya sea civil, religioso, ya sea pactado, consensuado, desde el amor, desde lo romántico, pero nos servía muy bien para estudiar el papel de la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué la novia? Bueno, porque finalmente ha sido como el signo que a lo largo de la historia nos ha definido en una participación jurídica, política, social, ¿no? Y nos ha incorporado en la vida misma, ¿no? De sales de tu casa, te casas, bajo qué régimen te vas a casar. Entonces nos funcionó mucho. Y bueno, fue así que empezó hace 2 años esta investigación. Que se oye como mucho tiempo, pero es muy poco tiempo para todo lo que se tuvo que investigar. Es una investigación coral. Trabajábamos en seminario, todo es muy colegiado desde el inicio, ¿no? Todos son conversaciones. ¿Cuántas son ustedes? Somos 4. Uh-huh. Es la doctora Marina Vázquez, la doctora Mari Carmen Alberú, está la maestra Lorenza Espínola y yo, ¿no? Entonces, entre las 4 nos reíamos, nos llorábamos, nos preocupábamos y hacíamos un trabajo colegiado cada semana, nos sentábamos a ver nuestros avances, ¿no? De la investigación. Obviamente los referentes fueron, en principio, claro que el archivo de la OEM, que es riquísimo, pero también, pues nuestros propios archivos, ¿no? Y lo que curiosamente la gente nos compartía. Porque en cuanto decíamos, oye, estamos trabajando el tema de las novias, todas las personas nos compartían, oye, tengo esta foto, tengo esta invitación, déjate cuento mi historia. Y eso hacía que hay algo ahí que está latente y que la gente siempre quiere socializar, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de las mujeres, yo lo creo eso, siempre, a pesar de nuestra posición política, social, feminista o antifeminista, el momento de la ceremonia de la boda es una ilusión y es una aspiración que no tiene que ver, y ahora nos lo explicarás, con que lo blanco significa solo virginidad. Más bien hablemos como que fueron descubriendo. Les quiero decir que es una exposición porque se trata de un equipo donde yo creo que la mayoría son historiadoras de arte o antropólogas desde el arte. Por eso hay muchos objetos de los cuales también podremos hablar en la exposición. Pero para ti, ¿qué fue lo que, además de esto de la gente que compartía, yo les pregunté, ¿se casaron de blanco a mis amigas las feministas? No se casaron de blanco, ¿se vistieron de novias? Y también me mandaron unas fotos, luego te las enseño. Uh-huh. Es increíble porque fue como una reacción. Entonces, ¿qué descubrieron? 1, de la evolución de las mujeres, porque nos puede explicar este rito, su evolución. ¿Y qué otra cosa? Porque yo vi en el catálogo que hablan de la boda judía o de las novias judías o de las novias indígenas o de las novias en Antigua Grecia, etcétera. Bueno, pues descubrimos que es un ritual de paso, literalmente, que ha caracterizado a lo largo de la historia un papel social de la mujer, ¿no? Desde la antigua Grecia y Roma, como tratamos de hacer en la investigación, como una vuelta hacia el pasado, quizás un salto cuántico de muchos años, pero te das cuenta que, bueno, la mujer tenía un papel fundamental. Y fuimos desmontando muchas ideas, porque muchas veces tenemos muchas ideas preconcebidas, estos apriorismos. Prejuicios se llaman, ¿no? Exacto, ¿no? Estos apriorismos de no, yo no. Y te vas dando cuenta de que es a través de estas prácticas a mí particularmente me llamó la atención mucho eso,
de las prácticas del matrimonio que fueron ganando cancha las mujeres en algunos sentidos. No estoy diciendo que estemos en la panacea, ¿no? Ni me atrevería a decir eso. Creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que seguir trabajando, pero sí ha habido como un espacio en el que la mujer ha tomado el control, ¿no? Desde que la mujer se va, ya hoy por hoy puede decidir, en algunos casos, porque no en todos, con quién casarse, bajo qué condiciones casarse, hasta no casarse, ¿no? Y que esto, pues, eventualmente signifique menor estigma, porque no podemos ser idealistas y todavía hay un estigma a las mujeres que deciden permanecer en soltería, ¿no? Vivir arrejuntada. O arrejuntadas, o en pecado, ¿no? Como en dicen pecado, otras, sí, claro. ¿no? Entonces, ha sido muy interesante ver cómo es que hay momentos en la historia que fueron muy progresistas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en los años 50, 60, con el atrevimiento del uso de la píldora. Otro momento en que las mujeres también podían decidir no casarse e irse a profesar para estudiar, ¿no? Y no tener que quedarse Sor Juana. Exacto, ¿no? Entonces eran decisiones políticas y que, aunque Sor Juana no se casa con un hombre, bueno, se termina casando con Dios, ¿no? Finalmente también hay en la exposición fotos de... ¿Cómo se llama eso? Es la toma de velo. La toma de velo. Ajá, ¿no? así se le llama. Y es cuando se despiden de la vida social para entrar en la vida monástica, pero pues es su matrimonio con Dios, ¿no? Ajá. Bueno, Minerva, les quiero decir que estoy platicando con Minerva Anguiano González, que es doctora en antropología y que tiene esta afición del arte y han sacado del arte para esta exposición que les quiero decir que se va a inaugurar para todo el público el 13 de junio, aquí en las instalaciones de la Organización Editorial Mexicana en Guillermo Prieto, número 7, esquina con Serapio Rendón, en el mero centro, y que va a ser muy ilustrativo. Las monjas, la ceremonia matrimonial se llama la toma de velo. ¿Y por qué les llaman, cómo? Estas que están ahí en unas monjas fotos. Coronadas. Ajá. Monjas coronadas. Bueno, la monja coronada era un retrato que se hacía previo a que ellas se unieran a la vida monástica, ¿no? Este retrato es un retrato que se hacía previo a entrar en su vida monástica y lo que hacían era retratarlas con todos sus atributos de lo que iban a dejar de su vida terrenal, ¿no? Por así decirlo. Que sí iban a dejar sus joyas, sus textiles de seda, su arte plumario, sus perlas, y les hacían este último retrato para que su familia los recordara cómo era, ¿no? Y también se hacía otro retrato con monjas coronadas, que eran con estas grandes coronas, que era ya que estaban en la muerte, se hacía este último retrato también para su familia, ¿no? Se les llaman coronadas porque usan estas grandes coronas de flores con una vela especial. ¿Y esta es una tradición española, europea en general? ¿O es cómo? una tradición, hay órdenes que lo hacen, las clarisas, por ejemplo, es cada vez es más ostentoso, pero son de órdenes con una herencia occidental, sí. Sí, las clarisas creo que son italianas, están aquí en Querétaro. Sí. Las sí, clarisas. y bueno, había las del el Templo de la Concepción, o sea, cada orden también tenía como diferentes pequeñas modificaciones en el rito, ¿no? Pero en general todas tendían a hacer esta toma de velo. A mí me parece que la exposición es una cosa muy interesante. El catálogo, que es un libro de 1000 páginas, y yo decirle al público, ¿y por qué en el podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero, hablamos de las novias? El prejuicio actual es que eso ya no se usa. Y yo investigando un poquito, descubrí que según Forbes, la industria de la ceremonia del casamiento y por lo tanto de los vestidos de novios es millonaria. Especialmente en los Estados Unidos es donde más dinero da. Quiere decir que se casan más de esta manera las mujeres. Las mujeres se siguen casando como en el siglo XIX. Se siguen casando, pero también quiero decir del atuendo, como en el siglo XIX, la fiesta, el atuendo, el velo. Cuéntanos todos esos objetos que van a ver en la exposición que tienen que ver con ese único día. Claro. Muchas te cuentan, nunca me volví a poner el vestido, ¿no? Es muy interesante lo que estás preguntando porque justamente nosotros detectamos que hay elementos rituales que han persistido a lo largo del tiempo, ¿no?
Obviamente ha habido cambios en este uso de estos objetos, ¿no? Es decir, hoy tenemos un anillo de compromiso que seguramente pues ya solo lo usa la mujer. Anteriormente pues lo usaba la mujer y el hombre porque el hombre se iba de viaje y para que no anduviera ahí de coscolino pues le ponían su anillo de compromiso también. Exacto, ¿no? Como él ya está comprometido porque eran pactos entre familias, ¿no? Pero sigue, ¿no? Prevalece todavía las argollas o las arras, ¿no? Que las arras tal vez no tienen el mismo sentido que en un principio, que eran una dote, eran estas monedas de oro. 12 arras significaban cada mes y la 13ª era para el ahorro o para la caridad. Las van a ver en la exposición en las cajitas. Sí, tenemos las arras y que sí son históricas. El amor romántico en su vínculo con la familia constituía una institución social expresada en la obligatoriedad, el deber moral y afectivo, que no era recíproco ni equitativo en mujeres y hombres. Con la boda acontecía una mutación instantánea en las mujeres. Su despliegue como esposa, ama de casa, madre, doméstica y devota del hombre proveedor. Y alrededor de estos roles se delimita su identidad como sujeto. En Paquita, la institución matrimonial fue el camino seguro para las mujeres en aquel epílogo de los años 30, donde aparecían nuevos temores como el peligroso avance exterior del nazismo y la guerra en Occidente. Hay muchos objetos que se siguen usando y pese a que uno dice, bueno, yo ya me libero de todos estos códigos, nos damos cuenta que finalmente es también una cuestión de comunidad, ¿no? El matrimonio se ha vuelto un tema también de mucha comunidad, es lo que te integra socialmente, es lo que te hace participar de tu familia o con tus amigos. Se vuelve un evento que no es nada más ya porque te van a dar tu dote o porque te vas a asegurar, sino o te van a asegurar que tu descendencia, amor, no, o por el príncipe azul. Hay muchas cosas que están alrededor del matrimonio, ¿no? Claro que hay amor, a veces, ¿no? Claro que puede haber un interés económico, tampoco lo podemos negar. Pero sí hay muchas cosas que se están moviendo frente a esto, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de esto desde un espacio feminista que es crítico, ¿no? Ante las prácticas, los cautiverios de las mujeres. Pues sí, muchos dirían, eso es otro cautiverio, ¿no? Pero justamente ¿por qué es importante hablarlo? Porque creo que entre más conocimiento tenemos de estos rituales, de cómo hemos estado en la historia significadas y representadas, somos capaces de revertir estas narrativas y de dislocar también nuestro espacio de enunciación, ¿no? Eso me parece que sería como muy importante. A mí me gusta mucho reconocer que sí hay una gran industria de las bodas, por supuesto, y claro que siempre hay nuevas cosas que se incorporan en las bodas, que sí, flores preservadas, que hay acentos, ¿no? Pero siempre va a haber elementos comunes. Los padrinos, las arras, el lazo, las argollas. Me contaban el otro día que el lazo fue por las... ahora son muy comunes, sobre todo en México, en cierto sector económico, las bodas comunitarias, ¿no? Las bodas masivas, las que a veces el propio gobierno las llama y las certifica. Cuéntale eso al público que me contaste, porque de ahí salió el lazo. El lazo es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención porque, curiosamente, una de nuestras investigadoras nos decía, es que el lazo no se usa en todos lados del mundo, ¿no? O sea, como que le llamaba la atención que aquí es una práctica común que en todas las bodas pues llevas el lazo. Hay una madrina del lazo, ¿no? Y entonces, dándonos a la investigación, nos dimos cuenta que en principio sí, en el mundo prehispánico, se usaba mucho que se anudaran las taimas, ¿no? Los vestidos cuando se casaban. Pero no nos convencía del todo que esa fuera la interpretación. Y después, viendo documentos antiguos, caímos en cuenta que cuando hicieron estas bodas multitudinarias al inicio del virreinato, para casar a cada quien con su cada cual, porque pues no eran matrimonio, o sea, las prácticas monogámicas no eran las que se utilizaban aquí, ¿no? Les ponían estos lazos para que se casaran y no se fueran a confundir, ¿no? Tú te vas a casar con esta, tú te vas a casar con esta, y entonces así el padre no iba confundiéndolos y casaba a las parejas como tenían que ser. Y ya se volvió después en una práctica que es... Sí, dentro de la iglesia, no solo, ¿no? Es la ortodoxa. Pues la católica, aquí se hace esto de las en la novias, iglesia, el rito, el lazo, las arras,
Es de varias, Hemos encontrado que hay elementos comunes. Por ejemplo, el anillo lo podemos encontrar tanto en la boda judía como en la boda católica, apostólica romana, también en la ortodoxa, ¿no? De hecho, tenemos un capítulo en el libro que habla de las bodas musulmanas, Sí. que también nos ofrecen una perspectiva muy interesante porque los musulmanes no son tanto de materialidad o de símbolos, pero sí a nivel de ritual hay varias cosas interesantes, ¿no? Yo estaba viendo el otro día en una serie que es marroquí, o que les ponen el lazo en la cintura, un lazo antes de salir de su casa, que se visten de novias. Es simpático. También, y el anillo es solo de compromiso, según esa serie. En realidad yo no he hecho la investigación y no leí ese capítulo. No, y sabes que también tiene que ver como con diferentes aproximaciones a la propia religión, porque también hay múltiples formas, ¿no? de asumir la religión musulmana y que el Islam, o sea, no todos tienen las mismas prácticas. Hay quienes son mucho más ortodoxos, mucho más laxos, mucho más abiertos, o sea, pero lo importante aquí, lo interesante aquí es que, de hecho, en el libro integramos capítulos de una boda judía, una de una boda musulmana, una de una boda que a nosotros nos pareció súper interesante, de Alan, que se casa en un matrimonio de dos hombres y que él es judío y él no es judío. Entonces también te habla de, ya, el matrimonio es muchas cosas, ¿no? O sea, es el ser novia no es solamente habitar un cuerpo sexuado, sino es asumir una postura social, ¿no? O sea, que esto fue algo sorprendente. Sí puede haber prejuicios y decir, ¿y por qué en este espacio feminista, si las novias, es decir, las mujeres que pasan a propiedad de un hombre o de una familia, como sucede a veces con los musulmanes, lo tratan aquí, lo estamos reafirmando, lo estamos socavando, lo estamos poniendo en crisis, en conocimiento? ¿Cómo dirías? Yo creo que no es... Si las novias es que son aquí, el símbolo de la opresión para muchas feministas. Sí, puede ser concebido así, pero lo que queremos es justamente hacer eso, desmontar prejuicios, ¿no? Hay muchas formas de habitar un cuerpo, muchas formas de ser mujer, y creo que en el reconocimiento de esas individualidades es que podremos lograr la libertad de cada una de esas. Claro que nos encontramos con cosas horribles, de hecho también lo tratamos en el libro, ¿no? El tema del rapto, por ejemplo, de la comprobación de la virginidad, es un tema muy violento. Los matrimonios infantiles o forzosos que también existen. Y que están ahí en la montaña de Guerrero. Están así, aquí a la vuelta de la esquina. Claro, sí hay una parte que tenemos que reconocer, pero justamente por eso también hay que hablar de las 1001 novias, ¿no? Ser novia puede ser que si eres una mujer súper oprimida, una niña que vendieron, que te forzaron, que no te aceptaron porque no eras virgen, pero también puede ser una mujer que decidió libremente. O sea, es un espectro tan grande el de ser novia que creo que como justo en el entendimiento de la diversidad de formas de ser mujer, es que podemos enriquecer todo nuestro universo también narrativo y también ser más sensibles, porque tal vez partimos de que una lucha es mía, pero ya no es de los demás. Y me acuerdo mucho, fíjate, de este feminismo que le decían el feminismo blanco, ¿no? Que decían, pues sí, es que estas mujeres están buscando, piensan que todas las mujeres buscamos lo mismo, ¿no? Esta agenda feminista busca lo mismo. Y no necesariamente. Cada situación y cada mujer está buscando diferentes cosas, ¿no? Está apelando por diferentes cosas. Y creo que cuando mostramos esta riqueza, podemos lograr profundizar en problemáticas más específicas. Tú dirías, yo le pregunté a la doctora el día que vi que estaban instalando la exposición, no la he visto completa. Ya les cuento que va a estar lista para que usted pueda venir a partir del 13 de junio. Yo le preguntaba, discutía con ella y le decía, a ver, ¿cómo se les ocurre poner en el foco a las novias, que es como un espacio de opresión, precisamente en este momento de la historia, donde llegamos todas, quién sabe, y somos tiempo de mujeres? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Yo le decía a la doctora,
Y ella me dijo, no, yo soy feminista. Y luego cuando ustedes lean el catálogo, que también va a estar a la venta posteriormente, van a ver que la doctora se asume feminista. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que finalmente le doy voz a muchas mujeres, empezando por la voz de mi abuela, la voz de mi madre, de mis compañeras, de mis tías, sensible a lo que ellas me han contado, ¿no? Reconociendo su espacio de enunciación, siendo sensible a sus realidades, y con ello creo que estoy haciéndolas aparecer, no porque yo creo que soy muy importante, ¿no? Pero de cierta manera estoy en una posición que me permite hacerlas aparecer. En tu práctica individual. En mi práctica, y eso creo que es ¿Tú un no acto... piensas que es un movimiento el feminismo No, sí, más creo que una cosa individual? Creo que hay muchas formas de ser feminista, ¿no? O sea, hay muchos feminismos, hay feminismos radicales, hay feminismos de muchas formas. Y cada quien busca en qué sector, ¿no? Se siente más acogida. Desde mi trinchera, desde el ámbito en el que yo estoy, siento que estoy haciendo una labor de voces que han sido o olvidadas o forcluidas. De descubrimiento histórico. Y que creo que sí, alguien las tiene que hacer aparecer, surgir, hacerlas flotar, y eso para mí es un acto político, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace ser feminista, ¿no? Porque lo que a mí me genera el catálogo libro, investigación, híjole, tiene como todas esas opciones. Lo que a mí me genera sí es un montón de conocimientos, como dicen las historiadoras feministas, que se ponen visibles, porque la gente piensa que quizá las mujeres son 1, 2, 3 y ya. En donde no estoy de acuerdo contigo, que es interesante discutirlo, y discutirlo con las propias autoras, y este grupo que de alguna manera impulsa Marina Vázquez, lo que no estoy de acuerdo contigo es que sí hay una propuesta global. Sí hay cosas comunes para todas las mujeres, y una es este ritual, está en la ilusión, está en un foquito por ahí, aunque estés pensando o viviendo en la selva o viviendo en una gran ciudad o habiendo estudiado en Francia, hay una ilusión del día de la fiesta, del día de la presencia pública de una pareja. ¿Tú estarías de acuerdo en que eso es un ritual muy globalizado? Es, señores y señoras, a partir de hoy estamos juntos. Vamos a fundar el amor, la familia, lo que tú quieras, depende de la época, la religión, el rango, la economía. Están diciéndole a la gente, esa es la boda. Hola, en público, este día no es que va a perder la virginidad. Este día lo que fundo es una nueva relación que puede ser familia tradicional o no, que puede solucionar una pareja que ya tiene 4 hijos, pero que el día que se casa es una nueva etapa. ¿Tú estarías de acuerdo que eso es para todas las mujeres? Pues para un gran grupo sí. No sé si para todas, pero seguramente para muchas mujeres sí. Bueno, si no, no habría esta historia que están retratadas. En la exposición van a ver la famosa boda de María Félix con Jorge Negrete. Hay otra por ahí, una foto. De Chachita. De Chachita, que también es parte del cine mexicano. Pero hay, gracias a la investigación hemerográfica, bodas de algunas parejas del mundo de la economía empresarial o política. Las hay también, ¿no? Sí, también. Entonces llama mucho la atención. Tenemos objetos que son tanto de celebridades como personas que no son necesariamente personas públicas, colecciones que es la primera vez que se ven, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. A eso iba antes de que tengamos que cerrar. Uh-huh. Los objetos que vamos a ver, ¿cómo se consiguieron? ¿De qué época? Porque ya creo que hablamos de esto. De lo único que no hablamos es la relación de las arras con la dote. Solo decirle a la gente qué era la dote y que eso sí ya no existe en México, ¿no? Pues ya no se llama dote, pero hay acuerdos, ¿no? Bueno, la dote era este dinero, este fondo que se le daba, el padre le daba al novio, en la promesa se le daba al novio, y era para que en caso de que él tuviera algún problema, pudiera la mujer, la hija, tener una vida adecuada, ¿no? Se lo daban a la hija.
Era para la hija. Era para la hija, pero se le daba, al administrador era el esposo. Ok. ¿No? Entonces, pero lo proporcionaba la familia. La familia de ella. De ella. ¿No? Y entonces incluía desde monedas, telas, incluso se habla en algunas dotes de esclavos, ¿no? O sea, se proporcionaba una serie de cuestiones para que se asegurara la comodidad de la hija. En caso de que la hija muriera, la dote no se la quedaba a él. La dote se le daba a los hijos, a la descendencia de ella. Y en caso de que pues el que se muriera fuera él, ella se quedaba con la dote y ella podía administrarla. Y bueno. Que podía ser hasta un terreno, exacto, ¿no? Pero la dote se daba, las arras se daban a las mujeres que eran vírgenes, ¿no? O sea, las puras. Las mujeres que enviudaban, porque pasaba que se enviudaban, a ellas les daban otro tipo de regalos, otro tipo de dote, ¿no? Otro tipo de cuestiones. Hoy no hablamos de dotes así como que te voy a dar 10 monedas de oro, 3 caballos, ¿no? Pero hablamos de acuerdos prenupciales, ¿no? O sea, cada vez es más común que la gente haga acuerdos prenupciales, separación de bienes, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? O sea, hay... Incluso contratos de en qué momento, eso sobre todo en Estados Unidos, no sé en México. Sí, los contratos prenupciales cada vez se usan más en México, ¿eh? Y son establecer como condiciones económicas específicas, o la casa te queda a ti, el coche a mí, el perro a ti, ¿no? O sea, es ese tipo de cuestiones que son muy prácticas. Ya no se les llama dote, ya cada quien llega con un cargamento económico, por así decirlo, con un patrimonio y se va a acordar. ¿Y eso es en todas las clases sociales? Pues supongo que sí. Por ejemplo, en el sistema de cargos, cuando, no sé, en las comunidades en Oaxaca, por ejemplo, se sabe que la fiesta, los padrinos participan de maneras cooperativas, ¿no? O sea, que yo te voy a poner el pavo, la fiesta, pero el día que me toque a mí, pues tú me vas a regresar, pero sí hay una cuestión comunitaria. Quizás no es la familia, pero es la comunidad la que va a estar apoyando a que esta fiesta, que esta Otra familia... vez, ese es un conocimiento global que no determina a las personas de manera individual. No. ¿No? Y yo creo que eso afecta a la sociedad, los arreglos sociales, cómo apareció primero el matrimonio religioso o el civil, o qué pasó primero el civil o el religioso, de qué sociedad, de qué etapa histórica estamos hablando. Cuéntanos al final, que tenemos que irnos, los objetos que vamos a poder ver para que se emocione la gente y venga a ver la exposición. Pues son muchísimos objetos. En principio tengo que decir, son cerca de más de 180 objetos que van desde argollas, lazos, algunos del siglo XIX hasta el siglo XX. Tenemos objetos desde 1740, creo que es el más antiguo, hasta objetos muy contemporáneos. ¿Qué es en 1740? Tenemos un collar de una costumbre que se hace en Campeche, y tenemos un medallón de una monja también, que está bordado en hilo de oro y plata. Y tenemos vestidos que, sí, los vi. Que pues no son tantos como nos gustaría. Nos gustaría tener una muestra enorme de vestidos, pero tenemos vestidos del Istmo, tenemos vestidos de los años 20, de los años 40, 50, 60, 80, obra pictórica, fotografía, libros, zapatos. ¿Esos juegos de tocador cómo se llaman? Tenemos el trousseau o el ajuar, tenemos velos, mantillas, un sensorama donde van a poder experimentar la boda desde los sentidos, ¿no? El olfato, el tacto, y pues una serie de modelos icónicos de vestidos de celebridades con una línea del tiempo del papel de la mujer a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? Entonces tenemos un universo riquísimo de objetos, colecciones, muchos de ellos particulares. Te digo que nunca han sido expuestos. Tenemos cosas que nadie ha visto, entonces nos sentimos muy, muy entusiasmados. Objetos de colecciones que nos dieron permiso de reproducir del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ejemplo, una estela maya en escala real. Tenemos también obras reproducidas del MUNAL, del INBA y de Condumex. O sea, tenemos muchísimos objetos y todos son grandes tesoros. Alrededor de ese día único. El día de mi boda, ¿no? Exacto. Es que creo que les puede ser muy atractivo. Por aquí vamos a esperar a las personas que hoy nos acompañan
en quién sabe qué lugar del mundo y a qué hora, en el podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano. Están invitadas e invitados a esta exposición. Queremos agradecer muchísimo a la doctora Anguiano González por este tiempo que nos ha regalado. Felicitamos muchísimo al equipo de investigación encabezado de alguna manera por Marina Vázquez Ramos, y agradecemos además la posibilidad de esta explicación de los medios que Paquita Ramos, la directora general y dueña de nuestra empresa, escribe en este catálogo, donde justo explica el sentido de la prensa, del histórico que tiene para contar la vida nacional, le llama, la vida en México. Hay unas fotos increíbles, como esas portadas de la prensa que a lo mejor ya vimos por ahí, del escándalo de la pastilla cuando se aprobó en 1974 al modificar la ley de población, y otras muchas cosas que tienen que ver, que son consecuencia de ese día. ¿Tú estás de acuerdo? Consecuencia del día de mi boda y el día que me vestí especial, que lo vamos a ver en estos vestidos que no cambiaron tanto, ¿eh? Los estuve examinando en la línea del tiempo, entre holanes y encajes y mangas. Yo no los veo muy distintos, pero podemos discutirlo en otro momento. Claro, claro. Te queremos agradecer muchísimo. Muchas gracias. Queremos agradecer a Natalia Castañeda Páez en la producción. Por supuesto, a su compañera que está con nosotras siempre, a Pablo. Ay, Pablo, el apellido de Pablo. Sánchez Rivera. Entonces ahí lo cortamos y dice a Pablo Sánchez Rivera, y a la compañera María Lucía. No, tampoco se llama Lucía, pero lo voy a grabar ahorita para que lo pongamos. Es que soy una necia, ¿sabes? No me aprendo los nombres. Tú le cortas ahí, Natalia. Bueno, entonces repito el agradecimiento. Quiero agradecer a la Organización Editorial Mexicana por este espacio de las voces de las mujeres. En la producción a Natalia Castañeda Páez y a María Ana López Martínez, y en la toma de imágenes para vernos en el YouTube, como siempre, muchas gracias a Pablo Sánchez Rivera, que ahora viene acompañado de un joven. ¿Cómo se llama el joven? Eric Quintana, que estará por aquí con nosotras en otros momentos y episodios del podcast de La Lobera. Nos escuchamos, nos miramos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.